palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Quiero darte la bienvenida a esta nueva materia que vamos a transitar juntos. Se llama homilética, una hermosa materia que nos orientará en la formación para poder compartir mejor el mensaje del Evangelio. Mi nombre es Pedro Panasiuk y estoy casado con mi esposa Ana desde hace ya 17 años, con quien tenemos 3 hermosos hijos y damos gracias a Dios por eso. Me desempeño como pastor desde el año 99 y formalmente fui ordenado al ministerio pastoral en el año 2004. Actualmente estoy sirviendo como pastor en la Iglesia Evangélica Bautista Cristo Redentor de la localidad de Berazategui, Buenos Aires. Además sirvo como rector de este seminario bíblico y en este caso tengo el privilegio de acompañarte en el estudio de esta hermosa materia. Así que transitaremos juntos este tiempo de aprendizaje y mi deseo y oración a Dios es que puedas profundizar en tu conocimiento de la palabra, pero a la vez adquirir herramientas para poder servir al Señor de la mejor manera. Que puedas ser un hombre, una mujer de Dios que predique la palabra de acuerdo a lo que Dios espera que lo hagamos. Esta materia es una excelente materia, se llama homilética y tiene que ver con el arte de predicar el Evangelio. Vamos a estar viendo juntos cómo hacerlo de la mejor manera. Vamos a transitar por diferentes recorridos, partiendo por el tema de la elaboración del bosquejo, preparación del mensaje, y luego vamos a transitar también por aspectos personales del predicador, cualidades, requisitos. Luego veremos alguna cuestión vinculada a los oyentes, a los destinatarios del mensaje, y finalmente también veremos algunas cuestiones vinculadas al contenido del mensaje. Así que andaremos por ese transitar, por ese recorrido, por este camino durante estos 2 meses. Lo primero que vamos a ver tiene que ver con las motivaciones del predicador. ¿Qué es aquello que te impulsa a predicar, te motiva a predicar? ¿Por qué lo haces? ¿Qué es lo que buscas al predicar? Algunos predicadores, y desde el contexto bíblico inclusive, se menciona la idea de la fama, el reconocimiento, los aplausos, el poder ser reconocido públicamente. Otros inclusive predican con el propósito de lucrar con el Evangelio. El texto bíblico inclusive hace referencia al hecho de que hay quienes hacen mercadería con el Evangelio. Y esto también lo podemos ver en la actualidad. Pero la motivación correcta es la convicción de haber sido llamado por Dios y capacitado por Dios para la tarea. Entonces el deseo, el corazón de un predicador llamado por Dios es honrar a Dios. No solo transmitir el mensaje de Dios correctamente, sino a la vez transmitirlo de la mejor manera, que pueda llegar, que pueda confrontar, que pueda impactar, que pueda movilizar los corazones hacia Dios. Entonces lo primero que quiero animarte en esta ocasión es a revisar tu corazón. ¿Cuál es tu motivación? ¿Por qué te estás preparando para predicar? ¿Qué es lo que buscas a través de esta capacitación? Si tu objetivo es honrar a Dios a través del ministerio de la proclamación del Evangelio, te animo a seguir adelante. Este es tu lugar y esta es tu oportunidad para capacitarte y hacerlo de la mejor manera posible. Pero si tu motivación es otra y no está en sintonía con esto que mencionamos, te animo a replantear tu enfoque, a replantear tu motivación y en todo caso reenfocarlo para que esta capacitación pueda ser de bendición para tu vida, para que este aprendizaje sea de edificación para vos y para quienes te rodean, especialmente en el ministerio que vas a realizar predicando el Evangelio. Lo segundo que quisiera animarte a revisar en este espacio de aprendizaje es la necesidad de focalizar en la Escritura. La esencia de nuestra predicación debe ser la palabra de Dios, la Biblia. Y en este sentido, si no aprendemos lo que la Biblia dice de sí misma, que es la palabra de Dios la que transforma vidas, la que produce fe, la que confronta, la que impacta y la que moviliza los corazones hacia Dios,
estaremos cayendo en un gravísimo error. Pero además, si no aprendemos de la historia, estamos condenados a repetirla. La Iglesia cristiana pre-reforma, antes del siglo XVII, experimentó esta situación. La Iglesia se había apartado de las enseñanzas de la Escritura. La Escritura estaba limitada solamente a cierto grupo de personas que pudieran leer en latín y estaba reservada para los monjes. Entonces, aquellos que tenían acceso a la Escritura eran aquellos que podían interpretarla. Y a la gente común se les predicaba cuestiones dogmáticas, aquellas doctrinas, enseñanzas elaboradas posteriormente por los cristianos, que eran más bien producto de la reflexión humana acerca de la vida y de las cuestiones de la vida que la palabra de Dios expuesta. Como consecuencia de esta situación, la Iglesia en particular y la cristiandad en general habían caído en una serie de desviaciones doctrinales, pero a la vez en un tremendo enfriamiento de la fe. Es que la luz de la palabra no era expuesta para que las personas puedan ver y puedan discernir espiritualmente con la ayuda del Señor. Y cuando otras cosas reemplazaron la palabra, como por ejemplo la centralidad de la Iglesia, institución utilizando el lugar de Cristo y la importancia de ir a misa, o las declaraciones papales como referencias a la palabra de Dios y no la Escritura, entonces la situación se fue agravando. Y fue en el siglo XVII cuando Lutero, dentro del monasterio, estaba leyendo la Biblia, que se encontró con Romanos 1:17, que hace referencia a que el justo por la fe vivirá, y esa palabra tocó su corazón, confrontó su realidad y le mostró el camino hacia Jesucristo. Y no solo Lutero fue transformado por la predicación de la palabra, sino también a partir de esa experiencia se generó un movimiento de reforma, de transformación de la Iglesia. De modo que con la influencia de Lutero, la cristiandad comenzó a regresar a la Escritura y la Escritura comenzó a ocupar un lugar central dentro de la vida cristiana. A partir de allí se generó una nueva vitalidad espiritual y además una especie de avivamiento que impactó en la sociedad y transformó las vidas por medio de Jesucristo. Pero además, a partir de eso, a partir de la Reforma Protestante, se generan nuevos movimientos de misiones donde la Biblia y la exposición de sus enseñanzas van a ser centrales. Y es así que el mundo experimentaría entonces el surgimiento de las misiones modernas, predicando el Evangelio hacia diferentes partes del mundo. ¿Y qué pasa en la actualidad? En la actualidad estamos viviendo un proceso bastante parecido al que vivió la Iglesia antes de la Reforma Protestante. Porque en la actualidad nosotros vemos que hay mucho descuido con respecto a la Biblia y a las enseñanzas bíblicas. Es más, las corrientes de afuera de la Iglesia, las corrientes del mundo, las modas, los pensamientos terminan permeando la vida de la Iglesia y modificando la fe y la práctica de la Iglesia por falta de un fundamento sólido basado en las Escrituras. Ya la Biblia no es la única regla de fe y práctica cristiana, o por lo menos esa base está deficiente. En un sondeo general entre los cristianos vamos a ver que hay una ignorancia, un analfabetismo bíblico muy marcado en este tiempo. Además hay un descuido generalizado con respecto al estudio sistemático de la Biblia como palabra de Dios. En general, en esta época, las personas son reacias a la lectura y a veces hasta prefieren ver alguna película inspirada en las Escrituras antes que leer el texto bíblico. El problema es que muchas veces este mismo desconocimiento se ven en los predicadores, que cuando pasan al púlpito terminan compartiendo cuestiones periféricas, complementarias, secundarias a la Biblia y no la centralidad, la esencia de la palabra de Dios. Así que muchas veces los púlpitos carecen de fundamento bíblico, de contenido bíblico. Los mensajes más bien reflejan contenidos motivacionales o de autoayuda basados en fundamentos psicológicos, comunicacionales
o experienciales, y en todo caso se amparan en algún versículo bíblico o lo utilizan como excusa al texto bíblico para comunicar otras referencias. Y eso no es lo que la Biblia enseña con respecto a la tarea del predicador. El predicador está llamado a presentar la Biblia como palabra de Dios para las personas, para los oyentes, y es la Biblia, la Escritura, la que va a confrontar y va a transformar el corazón del ser humano. Es más, si revisamos las librerías cristianas, los materiales devocionales que actualmente existen, nos vamos a dar cuenta que la mayoría de ellos son pensamientos humanos que reflejan un texto bíblico o que intentan transmitir una idea bíblica, pero no es un estudio de la palabra de Dios. Así que como consecuencia, en esta época se puede observar una fe débil, descomprometida en las iglesias, y un testimonio cristiano bastante desvirtuado, que no llega a impactar, que no llega a inspirar a aquellos que lo rodean. Así que necesitamos volver a la palabra, necesitamos volver a transmitir el mensaje bíblico, el mensaje que viene de Dios a través de las Escrituras, que fue inspirado por Dios y que fue transmitido hasta nuestros días con el propósito de cambiar vidas. Entonces, en ese enfoque debiéramos preguntarnos cómo preparamos el mensaje bíblico. Algunos predicadores preparan el sermón a partir de alguna noticia, algún libro, algún asunto de moda que les haya interesado, que hayan recibido, que hayan visto. Otros a partir de algo que escucharon en la radio, que vieron en la televisión o que encontraron en internet. Y otros inclusive se basan en experiencias personales, sueños, revelaciones o circunstancias que hayan vivido. Y luego a partir de eso buscan un texto bíblico para darle un marco bíblico a su predicación. Algo que encaje con lo que en realidad ellos quieren decir. Pero en realidad esta no es la manera correcta para prepararnos. No es la manera correcta de iniciar la preparación de un mensaje, de una predicación. La manera correcta tiene que ser a partir de la Biblia, a partir de nuestro estudio de la palabra de Dios, a partir de la inspiración divina, y la inspiración divina la encontramos en las Escrituras. Cuando la leemos, la palabra de Dios nos impacta y a partir de allí tenemos algo para transmitir, algo para compartir. No de cosas que escuchamos, sino de cosas que hemos vivido por la palabra de Dios. Otra cuestión que vamos a enfrentar nosotros como predicadores es cómo seleccionar el texto bíblico. Yo abro la Biblia y tengo un montón de pasajes bíblicos y estoy en oración y me pregunto cuál de todos ellos es el que realmente debo seleccionar para compartir la predicación. ¿Qué características o cualidades debe tener el texto bíblico para que sea adecuado a los oyentes que van a escuchar? Y en ese mismo sentido, en el material vas a recibir algunos consejos prácticos, algunas herramientas para poder discernir este aspecto. Otra pregunta que se nos va a surgir en el camino tiene que ver con la manera de identificar la idea central del pasaje. ¿Cómo lo haremos? Tenemos el texto bíblico, ya lo hemos seleccionado, entendemos que este es el pasaje, la palabra que debemos transmitir. Esa porción bíblica tiene varios versículos. ¿Cuál es la idea central del texto? Y entonces nuestra tarea como predicadores no es crear un mensaje para transmitirlo, sino más bien tratar de descubrirlo en el texto bíblico, partiendo de esa idea central que el autor quiso transmitir a sus oyentes. Así que a partir del texto bíblico seleccionado, lo recomendable es revisar el contexto inmediato, lo que venía diciendo el autor, y también el contexto posterior, lo que el autor sigue diciendo más adelante y a veces tiene que ver con consecuencias o resultados de la situación que se plantea en el texto bíblico. Además, la idea central del pasaje bíblico siempre va a estar vinculado con el concepto sobresaliente que se describe allí en esa porción que hemos seleccionado. Dicho y sea de paso, esa porción bíblica tiene que corresponder a una unidad temática propia, específica, es decir, el texto bíblico debe comenzar y debe terminar con un tema. No podemos recortar los versículos bíblicos sin tener en cuenta la unidad literaria en el cual está inserto.
Ahora, teniendo ya el texto bíblico y descubriendo el tema que está en esa porción bíblica, el tema central, debemos definir el tema de nuestra predicación, que generalmente está vinculado con esa misma situación. Y en nuestro estudio vamos a ver algunas cualidades que son fundamentales tener en cuenta para poder definir un buen tema homilético. ¿Qué requisitos, qué características debe tener ese tema? Otra cuestión vinculada al asunto de la preparación del mensaje es el título. ¿Cómo elegir un buen título? El título en realidad es la presentación del mensaje, es el nombre que se le da a la predicación y forma parte del encabezado inicial. Su propósito es sugerir la línea general del mensaje y a la vez despertar interés en los oyentes. Y nosotros en nuestro estudio vamos a ver qué características deben tener aquellos buenos títulos para las predicaciones que vamos a compartir. Además de los temas que vas a encontrar en las lecturas obligatorias, vas a tener un espacio para realizar tareas prácticas, es decir, cómo puedo ejercitarlo en la práctica a estos asuntos que vamos a estar viendo. Cómo descubrir el pasaje bíblico, cómo descubrir el tema central del pasaje bíblico, cómo definir el tema entonces de la predicación que voy a compartir y cómo elaborar o presentar un buen título de la predicación. Así que quiero animarte a hacer una lectura detallada de la bibliografía que vas a encontrar en la plataforma y además a disponer de tu tiempo para poder realizar las tareas prácticas de manera que puedas aplicar los contenidos que estamos estudiando en esta unidad y en las que siguen posteriormente. Recordad que esta materia es una materia práctica. Las lecturas tienen que ver con soporte teórico para darle el andamiaje de aprendizaje, pero la clave de tu aprendizaje, de tu crecimiento, de tu capacitación está en la posibilidad de poner en práctica lo que estás aprendiendo, ejercitarlo. No solamente en el contexto de la materia, sino especialmente en la iglesia donde te congregas. Las oportunidades que tengas para predicar, poder incluir todo lo que vas aprendiendo en tu formación. Mi deseo y oración a Dios es que el Señor te bendiga ricamente, animarte a seguir adelante, a no bajar los brazos, a especializarte de la mejor manera posible para poder ser eficaz en la tarea de proclamar las buenas nuevas del Evangelio a todos aquellos que todavía no conocen a Cristo, o también predicar el Evangelio para la edificación de la iglesia de Jesucristo. Dios nos da el enorme privilegio, la enorme bendición de ser mensajeros, instrumentos, canales de bendición para aquellos que nos rodean. Me despido entonces hasta la próxima semana. Que Dios te bendiga ricamente. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser.